noches, mis queridos televidentes. Los saluda su fiel amiga Natalia Romero en su programa nocturno Fan MM. En esta ocasión tendremos una entrevista súper interesante. Nos acompañan pues profesionales en enfermería, las cuales ellas empiezo con Mariana Vargas López, quien es jefa de enfermería del ISSSTE. Después tenemos a nuestra queridísima amiga Ana Gabriela Sierra Retana, quien es obstetra del materno infantil de Irapuato. Pasamos con nuestra queridísima Fernanda Paulina Rangel García, quien es intensivista del Hospital General de Irapuato. Y por último, pero no menos importante, Merari Vargas Fernández, pediátrica del IMSS. Y pues bueno, comenzamos, chicas. ¿Cómo se sienten en esta noche? Díganme, platícanme. Pues, ¿qué te diré, Nati? Me siento muy feliz de poder acompañarlas a todas el día de hoy, de poder conocer a diferentes compañeras de diferentes hospitales, establecimientos. Un poco nerviosa, no te lo voy a negar, pero me da mucho gusto poder encontrarnos aquí y poder informar a las personas tanto que están en estas profesiones como las que quieren ingresar. Muy bien, muchas gracias, Fer. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras preguntas. En primera instancia tenemos a nuestra queridísima Ana Gabriela y bueno, vamos a elegir a otra persona, mejor a Merari y a Fernanda, que nos contesten esta pregunta. Y así es la pregunta, nos dice, ¿cómo es la interacción profesional de enfermero-paciente que ustedes viven día a día? Bueno, muchas gracias por la invitación y yo comenzaré a abordar esta pregunta. Bueno, en esta interacción que se da entre el enfermero y el paciente, pues debemos de tener en claro que pues el enfermero le va a estar brindando un servicio al paciente. Así que pues para comenzar esta interacción es bueno tener primero pues lo que son los objetivos para nuestro paciente, tenerlos bien planeados para así saber la dirección que va a tener nuestra comunicación con él. Así que pues de esta forma vamos a tener pues una comunicación más efectiva. También pues debemos de saber que no siempre todas las consultas o preguntas o interacción que tengamos con los pacientes pues va a ser algo planificado. Entonces debemos de estar pues bien preparados para cualquier momento, para cualquiera de las dos circunstancias, planeado o no planeado. Entonces, hay algunas normas que nos sirven para esta interacción. La primera pues es hacer preguntas. El hacer preguntas nos va a ayudar a nosotros a enriquecernos de información acerca de nuestro paciente. Como segundo, escucharlo. Es muy importante prestarle muy buena atención, estar presente mentalmente y físicamente escuchando a la persona, para así darles una buena retroalimentación de lo que ellos nos están diciendo. Como tercer punto es la observación. Estar observando tanto sus mensajes verbales como no verbales y los paraverbales. Es muy importante para saber dar una buena interpretación. Y por último, pues es utilizar el mismo código que el paciente pues usa para dirigirnos hacia nosotros y nosotros usar el mismo código que pues para que él nos entienda y no haya malos entendidos. Ya entrando un poco más a lo que es el contexto de pues donde nosotros vamos a realizar esta comunicación, debemos de hacer que el entorno sea pues agradable, que tenga privacidad, que pueda él mantenerse concentrado y cómodo para que favorezca la comunicación. Así que pues de esta forma podemos usar efectos didácticos, como lo es al momento que él llega, pues nosotros brindarles un saludo, presentarnos, saludarlos con una sonrisa, al igual que nosotros transmitirles a ellos lo que es la seguridad y confianza para que se puedan abrir hacia nosotros. Esto lo podemos hacer por medio de tener una buena vestimenta, un aspecto personal profesional, y también que puedan ver nuestra identificación es muy importante para que sepan quién los está atendiendo y pues ellos tengan la confianza con quien hablan. Así como también pues indicarle dónde se va a dar esta comunicación para que pues podamos sentarnos tranquilamente y hablar para centrarnos en lo que el paciente es lo que requiere.
en sus objetivos, en las actividades que va a realizar, que es importante comunicárselas antes de decirle, no, pues ya hazlo. Entonces es muy importante que él sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer. Por ello, es bueno utilizar preguntas tanto positivas, que es lo más bueno, utilizar preguntas positivas, que es como, en lugar de decirle, ¿por qué no has venido? Sino decirle, ¿cuántas veces ha venido? O sea, no utilizar como palabras negativas para que haya un margen de error menor al momento de que ellos nos dan su respuesta. Al igual que no meter ideas revueltas para que él no se revuelva ni nos revolvamos nosotros con las respuestas. Y conforme a lo que va pasando en la entrevista, pues ya nosotros vamos a usar preguntas abiertas, cerradas. Las abiertas nos permiten explayarnos más al paciente y las cerradas pues algo más concreto que nos va a venir ayudando para saber qué es lo que vamos a emplear en ese paciente. Muchas gracias, Merari. Y pues a ver qué tal nos comenta Fernanda acerca de esta interacción enfermero-paciente. Bueno, en este caso me gustaría mucho felicitar y, como quien diría, reconocer todos los conocimientos que tiene mi compañera Merari acerca de este tema, ya que es clave todo lo que mencionó para llevar una comunicación o una relación enfermero-paciente efectiva más que nada, ¿no? Porque pues la podemos llevar a cabo, pero el objetivo siempre es que sea efectiva. Bueno, en este caso, en todo el transcurso nos mencionó Merari que no solamente hay que prestar atención en lo que nos dicen, sino en lo que nos está transmitiendo los elementos no verbales y los paraverbales. Bueno, en este caso, nos referimos al tono de voz que nos tengan ellos o que nosotros como profesionales tengamos hacia ellos en este caso, ¿no? Por ejemplo, hay que usar un tono de voz que no sea monótono, que les suene interesante, que les guste, que les llame la atención, teniendo en cuenta también el volumen y la velocidad con la que lo estamos haciendo, porque de la velocidad depende totalmente la claridad que le estemos manejando al paciente de nuestro mensaje, ¿no? En este caso, hay que tener siempre el punto clave de la enfermería, que es la escucha activa. ¿Ok? Nuestro acto como enfermeros es poder escuchar, entender y comprender a nuestro paciente. La escucha activa va a ser el indicador de que realmente estamos interesados en lo que el paciente nos está transmitiendo a nosotros. ¿Ok? En este caso a mí me gusta poner 3 puntos claves para poder tener, como quien diría, la escucha activa muy presente. Bueno, vamos a empezar por que vamos a tener que recoger la información de lo que nos está diciendo en base a las preguntas abiertas que nos mencionó nuestra compañera Merari. Para que la información que nosotros recojamos sea en mayor cantidad, tenemos que tener en cuenta la clarificación. Su nombre lo dice, ¿no? Es comprobar con precisión que lo que nosotros estamos entendiendo sea lo que el paciente nos quiso decir. También vamos a tener parafrasear. Es decir, que cuando el paciente termine de comunicarnos lo que él deseaba, nosotros le repitamos inmediatamente lo que nosotros captamos para que así de esta manera podamos decir si estamos correctos, si nos faltó algo o si tenemos que corregir algo de lo que le mencionamos. Y ya por último de estas 3 es el resumen. Bueno, que es unir, identificar y ordenar las ideas que nosotros tomamos para poder llevar a una retroalimentación. Si no tenemos esto, no vamos a poder llegar a la retroalimentación, ya que nuestra cabeza estará sin ideas de lo que el paciente nos quiso dar a entender. Al final de la intervención, es decir, cuando ya cumplimos todos los objetivos que mencionó mi compañera Merari, es la oportunidad o es la etapa en la que tenemos que acompañar a nuestro paciente hasta la puerta. Es decir, hasta el final tenemos que estar siendo amables, tenemos que estar mirándole y siempre con una sonrisa para que se sienta motivado y en confianza. Hay que agradecerle también que vino, que tuvo la confianza de estar con nosotros, de colaborar con nosotros. Y aquí un punto clave que todos los enfermeros conocemos es que no todos los pacientes son iguales. Todos tienen creencias, hábitos, culturas diferentes, que a lo cual si yo me acerco mucho con un paciente y se siente cómodo, está bien, pero no voy a hacer exactamente lo mismo con otra persona porque a lo mejor siente que estoy invadiendo su espacio. Entonces, en este caso, nosotros debemos de ajustarnos al paciente que nos toque en el momento. Pero lo que siempre debemos de tener muy claro es que siempre debemos de saludar y despedirnos
de nuestro paciente. Va a haber veces que los pacientes se les va a escapar el comportamiento no verbal y nosotros aquí entramos visualmente a poder interpretar lo que están sintiendo. ¿Qué es lo que verdaderamente están sintiendo los pacientes que no nos están diciendo? Nosotros como profesionales también tenemos que cuidar estas señales porque si no, tendríamos que cambiar totalmente las cosas. Así es, muy, muy buenos puntos mencionas, Fernanda. Y pues bueno, pasamos con Mariana Vargas, que pues es la jefa de enfermería del ISSSTE. Y pues te tengo una pregunta, Mariana. Dime, ¿cómo es la forma en que actúas tú como profesional de enfermería? Bueno, primeramente, buenas noches y estoy muy contenta de estar aquí en tu canal. Estoy muy contenta de pues poderles compartir un poquito de mis conocimientos. Bueno, pues primero debemos de demostrar lo que es la amabilidad y la simpatía con una sonrisa y dándole la bienvenida y pues después despedirnos. También es importante que pues nuestra sonrisa vaya combinada con lo que es la mirada. También debemos de presentar un aspecto físico agradable, ya que pues esta es la primera impresión que tiene nuestro paciente de nosotros y pues por ende de la institución. Debemos de portar lo que es el uniforme completo de manera limpia y también tener una higiene pues buena. También se debe de cuidar el estar bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a influir en nuestro comportamiento y esto también influye en nuestro paciente. También se debe de llamarse el paciente por su nombre o nombres o por su nombre y por sus apellidos, también como llamarle de usted, ya que pues así nadie se siente molesto ni hay malos entendidos. En cambio, si un paciente le pide que se le hable de tú, es importante que no se le hable de tú. Entonces, es seguirle estando hablando por usted y si el paciente es que le dice, no, pues quiero que me hables de tú, seguirle diciendo usted, usted, usted y en cuanto a no decirle de tú, ¿para qué? Pues para que esto no cree algún pues sí, algún malentendido y que nadie se sienta ofendido. También es importante siempre dirigirnos al paciente, hablar con pausas y teniendo un buen tono de voz, así como pues abrir la boca para pronunciar más claramente pues nuestras palabras, especialmente con los pacientes que tienen problemas con los oídos y para escuchar. Entonces también debemos de demostrarle que lo estamos escuchando y no responder tan rápido a las cosas que nos está diciendo y dejando que el paciente también termine de hablar usando pues también miradas o palabras cortas o también resumiendo lo que él está diciendo o asintiendo con la cabeza diciendo que sí o que no y también debemos de reacomodar lo que se le pide. Ejemplo, que nos diga enfermera, necesito esto, esto y esto. Podemos responder nosotros. ¿Te refieres a que sea esto, esto y esto de esta manera? También es importante que desarrollemos en nuestro trabajo un área limpia. Enfermería en esto se caracteriza. ¿Por qué? Por ser limpio y ordenado. Esto también habla de nosotros como personas. Aquí en ese también es importante poder emplear o hacer usos de flores o alguna plantita, ya que con esto pues podemos cambiar todo el entorno. También se debe de tener en los tiempos de descanso, usarlos en los lugares destinados, fuera de los ojos de los pacientes, ya que así pues evitamos problemas innecesarios, como es el ejemplo de cuando nosotros como enfermeros pues también tenemos necesidades, entonces tenemos la necesidad a veces de pues sí de tomarnos una coca o una torta, entonces esto los pacientes lo ven mal. ¿Por qué? Porque pues sí, como nosotros estamos motivando o incitando a que se tenga una buena alimentación,
pues estos es como que no estamos acorde a lo que nosotros estamos enseñando. También es necesario que se le dé poca información para que luego pueda recordarla. Hay dos tipos de efecto, que es el efecto primicia, donde la primera información que se le dé al paciente es la que más se le va reteniendo. Y la resencia, que es la información que al final se le va pegando más. Entonces es recomendable que la información que tenga en medio, por así decirlo, nuestro mensaje, no contenga información, por así decirlo, relevante. Y pues finalmente debemos de comprobar que se haya comprendido y retenido la información de manera correcta, y pues también teniendo en cuenta que hay veces que las indicaciones no se van a dar de manera verbal, sino escrita. En estos ejemplos podemos tener a las personas mayores que ya muchas veces pues no son capaces de retener la información. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muy buenos puntos recalcaste, y pues lo que caracteriza a una enfermera, pues su atención específica hacia el paciente. Y ahora pasamos con Ana, que es la obstetra de nuestro materno infantil. Tengo dos preguntas para ti específicamente, Ana. A ver qué tal las respondes. Y pues la primera sería, ¿cómo tratas a los pacientes inseguros? Y la segunda es, ¿cómo tratas a los pacientes habladores? A ver, te cedo la palabra. Hola, primero que nada, muchas gracias por haber invitado a esta entrevista. Me siento muy contenta de poder impartir mi poco conocimiento. Espero les pueda servir. Bueno, los pacientes inseguros, respecto a eso, bueno, todos los días tenemos muchos pacientes en el hospital, pero hay algunos que tienen ciertas características o debido a sus circunstancias, como la enfermedad que están viviendo o algunos miedos que tienen o algunas otras cosas, se muestran muy inseguros con nosotros, lo que nos perjudica al momento de querer nosotros dar una buena comunicación o darles el mensaje. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es siempre tratar de darles toda la atención que ellos requieran, pero también darles al mismo tiempo la información necesaria para aportarles. Entonces, bueno, perdón, estoy un poquito nerviosa. Bueno, después de darles toda la información, hay que verificar que ellos no tengan dudas o que la información que les demos la hayan recibido de una manera adecuada, ya que estos pacientes generalmente nunca nos van a preguntar por el miedo a que estén erróneos o por el miedo a nuestra contestación. Entonces, siempre tenemos que preguntarles y también darles a entender que no es su culpa no captar de la primera la información. No todos los pacientes captan la información a la primera. Entonces, tenemos que volver a repetir la información las veces que sean necesarias para que ellos logren captar la información de una manera adecuada. Esto es como, no tenemos un límite para poder repetir la información, o sea, hay que tener paciencia con estos pacientes. Y ya una vez que ya repetimos la información y le volvemos a preguntar y nos dice que ya no tiene dudas, también tenemos que verificar que ya no tengo dudas sea de una manera muy segura y que estén muy seguros de que ya no tienen dudas, porque igual estos pacientes a veces te dicen que ya no tienen dudas, pero es porque ya simplemente no quieren hablar más. Entonces tenemos que estar 100% seguros de que ellos están completamente sin dudas. Una vez que pues ya tuvimos esta intervención, para como amarrar toda esta información, podemos poner en una libreta o en algún lugar donde ellos recuerden como todos esos puntos claves de toda la información que nosotros le dimos durante esta plática. Esto les va a ayudar, ya que al ellos sentir que tienen como un respaldo a donde ellos pueden acudir cada que se les olvide o quieran recordar la información, los tranquiliza un poco y hacen que su seguridad aumente y tengan un poco más de confianza en sí mismos. Ya una vez que
que hacemos esto, ya para finalizar podemos preguntar que si necesitan de algo de nosotros, si les podemos ayudar en algo. Y si una vez que ellos ya no requieran de nosotros y toda la información y el mensaje esté 100% captado, pues ya podemos proseguir a lo que es la despedida. Y por otro lado, me preguntaste de los pacientes habladores. Estos son todo lo contrario a los inseguros. Los inseguros no hablan, o sea, no, tienes que estar tú hablándoles. Y estos pacientes no. Estos hablan por todos lados, como dirían comúnmente. Este tipo de paciente, por más de que tú quieras intervenir, te sacan muchos temas a hablar. Tienen muchísima plática y si tú te quedas ahí con ellos, te quedas todo el día, pero pues no nos podemos quedar porque tenemos más pacientes que atender. Entonces, lo que tenemos que hacer es al momento de estar nosotros dando el mensaje a estos pacientes, tener muy en cuenta y estar cuidando que ellos no nos interrumpan o tomen la palabra durante esta plática, ya que aprovechan cualquier momento para tomar ellos la palabra. Entonces, si ya es el caso de que ellos nos llegan a tomar la palabra a nosotros, no es recomendable interrumpirlos ni nada por el estilo, simplemente escucharlos y hacer lo mismo en cualquier espacio que dejen entre alguna frase u otra, nosotros ahí aprovecharla para volver a tomar la palabra nosotros y centrarnos de nuevo en el mensaje que estábamos dando desde un principio. Si este paciente habla muy, muy corrido y no nos da como ese espacio para nosotros intervenir, lo que podemos hacer es darle la razón. Un ejemplo sería de, estoy de acuerdo, pero volvamos al tema, o en lo que estábamos, o alguna otra frase por el estilo, y ya lo vuelves a centrar en lo que es el tema. Todo este proceso de interrumpir, tomar la palabra y todo esto, no nada más se repite de una vez y ya tomas la palabra y ya hablas tú, no, sino que se va a estar repitiendo constantemente, ya que como lo dije anteriormente, ellos aprovechan cualquier momento para volver a hablar. Entonces no hay como un número de repeticiones que tú vas a decir, lo voy a repetir tantas veces este proceso, no, es como hasta que puedas ya como tomar la palabra ahora sí y el paciente pues te capte bien el mensaje. Igual como lo hicimos con los pacientes inseguros, tenemos que preguntarles si tienen dudas o si no nos hemos dado a entender muy bien. Si ya no tienen dudas, pues ahora sí proseguiremos a una despedida, lo que con ese tipo de pacientes es muy difícil algunas veces, ya que como están en un hospital, generalmente siempre buscan con quién hablar. Entonces, la mayoría de los pacientes rechazan estas despedidas. Entonces, te dicen como de, no tengo dudas, pero te sacan otra plática. Entonces, igual, tenemos que, si tenemos más cosas que hacer, porque pues tenemos más pacientes que atender, lo único que podemos hacer es como separarnos un poco de ellos o dar unos pasitos pequeños hacia atrás o hacia un lado o hacer como que está haciendo otras cosas, como haciendo notas o mirar a ver otras pacientes y en automático ellos como dan a entender, o sea, ellos captan que tienes que hacer otras cosas y solitos te dicen, pues tengo esto, pero no lo interrumpo más y ya dejo que prosiga con su recorrido, pero es muy importante que no los interrumpamos porque hay muchos que lo toman a mal y pues eso no sería como una comunicación buena. Ay, mira, qué interesante punto. Y yo siempre le he dicho, ustedes las enfermeras son unos seres maravillosos, llenos de luz y pues más que nada son muy buenas para entender a los demás, que claro, es una habilidad que van desarrollando conforme a la experiencia, ¿verdad? Y pues bueno, muchas gracias, Ana. Pasamos con la siguiente, que sería Mariana Vargas López, que de nueva cuenta, pues lo vuelvo a decir, perdón, es jefa de enfermera del ISSSTE de aquí de Irapuato. Y pues la siguiente pregunta para ella. Quiero que me menciones, como lo dijo Ana, pero en este caso con los pacientes descontentos. ¿Qué tienes acerca de este tipo de pacientes? Cuéntanos, Mariana. Bueno, pues la forma de conducta de estos tipos de pacientes tiene mucha importancia,
¿Por qué? Porque pues influyen muchísimas cosas que hace que nuestra comunicación con estas personas sea difícil. Y estas situaciones en primera instancia pues se tienen que afrontar porque puede que se solucione el problema o no. Se puede solucionar o podemos perder al paciente en manera de pues que no perdamos la comunicación con él y habrá algunas veces que nosotros no tengamos la culpa de que el paciente esté en descontento, pero de igual manera debemos de afrontar la situación. También hay muchas veces que pues el paciente demuestra su descontento porque pues en su estancia en el hospital aprende que demostrando este tipo de descontento puede conseguir lo que quiera. Entonces es como quien dice, esto es para demostrar que pues puede conseguir lo que quiera y que se le haga caso y conseguir lo que desee. Ya desgraciadamente pues este tipo de conductas se ve cada vez más seguido en los hospitales o en las instancias de los hospitales. También debemos de lo que debemos de hacer más bien es intentar que pues no se produzca este descontento. Podemos no dar largas y realizar lo que se pide, ya que pues a tarde que temprano pues debemos de realizar esta acción que nos están pidiendo. Ejemplo, hasta por alguna cosa muy insignificante o muy fácil que podemos hacer. Ejemplo, si nos están pidiendo una cobija porque la persona tiene frío, darla, porque ya a la siguiente vez que te la pidan, el paciente ya puede que ya esté en descontento. Otra forma es la escucha activa y es cuando la persona ya está en descontento, entonces nosotros debemos de tener una escucha activa, permitiéndole pues que éste se exprese y de esta manera logremos una mejor comunicación en el paciente. Habrá momentos pues en los que el paciente pues esté hablando y se muestren momentos en silencio y es ahí donde nosotros podemos intervenir, pero no nos va a dejar intervenir, entonces no podemos interrumpirlo, debemos de dejar que él hable y hable y hable y habrá un momento en el que pues él nos dé la pauta en el que nos podamos intervenir. Y de esta manera, pues nosotros debemos pues sí, de dar un resumen de todo, del motivo de su reclamo, de lo que él quiere. ¿Para qué? Pues para que él se dé cuenta de que lo estamos escuchando y pues que se sienta en confianza para poder que siga él hablando. También existen veces en que en los servicios lentos, como lo es en consulta externa, se presentan estos problemas porque pues en estos servicios pues es muy lento que esté pasando paciente por paciente. Entonces se puede solucionar con frases muy fáciles que podría ser, bueno, efectivamente pues es muy lento este servicio, pero pues en otro es más lento. Otra frase sería, los lunes hay más gente, en cambio, pues hoy no hay mucha gente. Todo esto lo debemos hacer sin exagerar, ya que pues si se exagera puede ser que el paciente se sienta como que le estamos tomando el pelo, pero pues no es así. En estos casos, cuando ya hay un malentendido, debemos de aclararlos y si la persona se deja llevar, debemos de llevárnoslo a algún lugar donde no hay tanta gente. ¿Para qué? Bueno, pues para que se disminuya la tensión y así facilitar a que el paciente nos escuche. También debemos de no tratar de solucionarlo siempre, ya que pues hay algunas veces que pues no se va a poder solucionar por diferentes motivos. Entonces, este tipo de problemas, pues, son importantes de solucionar, aunque les vuelvo a repetir, hay muchas veces que no lo podemos lograr. Exactamente. Como lo comentas, Mariana, pues así es, en la vida hay de todo y pues no todo pues puede ser de color de rosa. Así que también, ustedes también, yo creo que tienen muchas experiencias con ese tipo de pacientes que pues no están contentos, digamos, con la vida y pues ahora sí que a ustedes les toca ser pacientes con los pacientes. Y pues bueno, ahora continuamos con lo que es esta Merari y Ana, me gustaría
Y pues con la siguiente pregunta sería, ¿cómo actúan ante situaciones de crisis? Cuéntenos sus experiencias. Muy bien, bueno, comenzando con estas situaciones de crisis, pues primero hay que comenzar definiendo qué es una situación en crisis, ¿no? Para saber, pues es muy fácil percatarnos de ellas, pero pues es bueno definirlo. Pues una situación con crisis es cuando pues una persona no tiene en ese momento la capacidad de abordar la situación la cual se le está presentando. Estas situaciones no siempre van a tener como un fin negativo, sino que se puede transformar a uno positivo. Esto quiere decir que pues la persona quizá pasa la crisis y se va a accionar, va a tener más confianza, entonces va a ser un resultado totalmente contrario al que uno se espera. Pero pues también es más común presentar pues una crisis negativa. Y nosotros pues en la enfermería pues suelen ser muchísimas crisis de muchísimos tipos y en circunstancias que pues son bruscas e inesperadas. Nadie pues está preparado como para decir, pues ahorita se me presenta esto. No, claro que no. Entonces las personas pueden presentar como una reacción o sentirse amenazados o en peligro. Y también hay que recordar que pues esta crisis no es algo temporal. No siempre toda nuestra atención va a estar en eso que está pasando, sino que pues va a pasar y ya, nuestra atención se va a desviar en eso. Y pues bueno, como personal de salud, pues tratamos con muchos diferentes tipos de crisis, por eso es importante estar preparado para saber cómo actuar ante estas. Por ello, debemos de reconocer que en una crisis tenemos lo que es pues una víctima primaria, que pues es nuestro paciente, y una víctima secundaria, que pues es sus seres queridos o su familia. Entonces, también estas víctimas secundarias lo que va a presentar va a ser otra crisis, pero pues ya eso ya no es tanto de abordarnos nosotros, sino lo de nuestro paciente. Así que cuando estas personas entran en lo que es una crisis, pues van a presentar diversas etapas. La persona, pues, como primero puede comenzar a llorar y es muy bueno dejar que la persona se desahogue. Es muy bueno dejar que eso pase, ya que descarga, pues, lo que él siente pues sí. O también puede presentar lo que es quedarse en shock, paralizarse y no saber, pues, cómo actuar ante la situación. La siguiente etapa después de estas reacciones emocionales, pues es la negación. El decir, no, esto no está pasando, esto no es cierto. Ya después también puede tener lo que es una reacción de intrusión, que pues es que eso que pasó no se le va a quitar de la cabeza. Todo el tiempo va a estar pensando en eso y no lo va a dejar de dar vueltas en su cabeza. O puede tomar otra postura que es totalmente diferente, que es la difusión, que es contarle a todos lo que pasó. A todos le va a contar, a todos. Entonces, esa es como su forma de vivir esas etapas y ya como la final, pues es asimilar la crisis que está pasando. Y los efectos que pues estas crisis presentan, pues son conforme a las características que tiene cada crisis. También en estas crisis puede haber amortiguadores, que pueden ser como los recursos personales, que es la experiencia que cada paciente tiene o como personal de salud tiene ante esa crisis. O también los recursos disponibles, que es el apoyo de todas las personas que nos rodean. También es importante mencionar que va a haber reacciones de diferentes niveles. En nivel fisiológico, que es como podemos presentar un agotamiento. En emocional tenemos miedo. En un nivel cognitivo tenemos una confusión mental que no nos deja actuar. Y la última son las reacciones conductuales, que pueden ser agresivas tanto con uno mismo como con los que nos rodean. Así que es nuevamente bueno recordar que como personal que brinda atención a las personas, pues debemos de saber reconocer estas reacciones para poder también nosotros saber cómo normalizarlas y que todo vuelva a la normalidad en esas personas. Así como también en estas crisis es muy importante la ayuda psicológica para intervenir en eso. Así que es bueno que el psicólogo junto con nosotros pues estemos de la mano para hacer que las diferentes etapas que se presentan en la crisis pues pasen. Bueno, te cedemos el micrófono a ti, Ana, a ver qué nos comentas acerca, pues, lo mismo de las crisis que, pues, ustedes conviven a diario.
Muchas gracias. Pues como dijo mi compañera Merari, nosotros como personal de enfermería tendremos que intervenir en lo que es una ayuda psicológica, pero esta la van a realizar todos aquel personal que esté más cerca del paciente, como aquellos que lo intervienen más. Esta intervención es a través de 5 pasos. El primero es tener un contacto psicológico con el paciente. Me refiero a que debemos escucharlo y que se sientan apoyados por nosotros, además de que ellos se sientan comprendidos. Y para lograr esto, debemos lograr que la persona confíe en nosotros y pues así de esta manera pues hable con nosotros y tenga esa confianza de decirnos cualquier cosa. Una vez que entablemos una confianza con ellos, debemos estar bien atentos a todos sus sentimientos, a todo lo que él diga y tener empatía con él, así como también brindarles la aceptación. O sea, no hacerlos sentir mal, sino como de así, estar con ellos en cualquier momento. Bueno, el segundo paso es lo que es examinar las dimensiones del problema. Aquí debemos enfocarnos un poquito más en las necesidades y debemos separarla como en 2 tipos. Aquellas que se deben de tratar inmediatamente o aquellas que el paciente requiere. Un ejemplo sería como el que hablemos con algún familiar o que le demos un mensaje a algún familiar. Esto es como muy importante. Y también otro del grupo que tenemos que separar son aquellas necesidades que pueden esperar. O sea, tenemos que dar prioridad a unas prioridades más que a otras. El tercer punto sería examinar las posibles soluciones. Tenemos que identificar qué es lo que ya se ha tratado de hacer o aquellas soluciones que ya se han tratado de realizar, así como también ver lo que son las ventajas y las desventajas de las soluciones que estamos teniendo como opción en este momento y si se requiere, es necesario implementar o considerar lo que son nuevas soluciones. En este punto es muy común que el paciente se sienta como incapaz de él encontrar una solución a su problema, por lo que nosotros, bueno, esta va a ser nuestra intervención en este punto, debemos transmitirle confianza a ellos, que ellos sientan que tienen el control del problema y que está en ellos la solución. Ellos tienen que sentir que tienen como ese poder en todo el problema porque pues son los principales afectados. Ya una vez que logramos que estos pacientes sientan ese control de sí mismos, pasamos a lo que es el cuarto punto, que sería ya ayudarlos a lo que es la toma de decisiones. En esta es importante remarcar y resaltar que tenemos que seleccionar junto con ellos una opción que sea la más ideal, no la más factible, porque erróneamente siempre cometemos el error, vaya la redundancia, de que tratamos de resolver el problema inmediatamente y tomamos la solución nada más así por tomarla, sin pensarla ni nada. Entonces, eso es un error totalmente. Nosotros tenemos que estar con los pacientes y decirles que por más por más grave que sea el problema o que queramos la solución lo más rápido posible, siempre hay que evitar que el paciente acepte las decisiones o acepte soluciones aunque no sean necesarias. O sea, tenemos que hacer que él piense y analice cada una de las soluciones y que al final escoja lo que sea más conveniente para él. Ya una vez que se toma la solución, ya pasamos a lo que es el quinto paso, que sería el seguimiento. Este seguimiento nos sirve ya que mediante él nos va a permitir ver cómo es que ha evolucionado la situación en la que estaba el paciente desde un principio, ya que a veces la solución que se tomó desde un principio o en la que se acordó es muy difícil de llevar a cabo
para los pacientes y por ende no lo realizan. Entonces, esto nos va a ayudar para saber si tenemos que volver a intervenir con ellos y buscar otra solución. Ok, muy cierto lo que mencionaste, Ana, muchas gracias, y también a Merari, que pues ante las crisis siempre hay que tener como pasos, ¿no? Pasos a seguir, un plan, porque si nos vamos como de una manera directa, pues simplemente podemos llegar a lo mismo. Y eso no es lo que buscamos una salida y una solución, y pues qué mejor que ustedes son expertas y nos dan estos pasos clave para poder seguirlos. También mencionaste algo acerca de que pues también debe intervenir la familia. Y pues aprovechando este tema de acerca de darle los mensajes o noticias a los familiares, aprovecho la siguiente pregunta que va dirigida para Fernanda, quien es intensivista, ya lo mencioné, del Hospital General de Irapuato. Y la pregunta para ella es la siguiente, acerca de cómo se transmiten o cómo se dan hacia las personas las malas noticias. Cuéntanos, Fernanda. Pues yo creo que todas las enfermeras, nuestro primer momento de dar una mala noticia nunca se nos olvida. Y no es algo que nazcas o llegues y te lo enseñen, es algo que tú vas aprendiendo de acuerdo a la persona, ya que, bueno, pues además de que es un proceso o una tarea muy difícil, tenemos que tener una particularidad con cada situación que se nos está presentando, lo cual pues va a influir tanto a nuestra formación, nuestra experiencia profesional, hasta lo cultural. Ya depende de cada paciente. Hay un modelo que es el modelo de las 6 etapas, que es el que normalmente yo en el hospital pongo en práctica para dar una mala noticia. El primer paso pues es preparar para la entrevista. Yo creo que para todo hay que tener una preparación, donde pues en entra primordialmente preguntar al paciente si quiere esta preparación junto con sus familiares o totalmente solo. Ya dependerá de él, es algo que tenemos que hacer antes de poder brindarle la información. Hay que tener un lugar adecuado, que estén cómodos y que haya una intimidad, evitando toda la interrupción que se pueda dar con ellos. Ya será decisión de ellos, como dije, si quieren tener otros miembros, lo cual a veces pues suelen tener agarrados de la mano más empatía o proximidad con el personal de nosotros, es decir, se acercan cuando terminamos a transmitirnos sus dudas o los temores que tienen acerca de lo que nosotros les mencionamos. El segundo sería averiguar lo que el paciente sabe. Por ejemplo, si ha visitado otros especialistas, ¿qué información le dieron estos especialistas? Poder decirle qué piensa de los dolores que está presentando, qué información tiene de su enfermedad, si ha pensado que alguna vez se puede agravar o puede mantenerse siempre en el mismo nivel. Y, por ejemplo, si acudió a otro doctor que lo remitió aquí donde estamos justamente ahora, preguntarle qué fue lo que le comunicó el doctor, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que tenemos que comprender su enfermedad. Hay casos, como mencionaron anteriormente, que se niegan totalmente a esta, entonces hay que tener los pasos necesarios para poder comprenderlos, que es una reacción normal como pacientes que pueden tener. Hay que ser comprensibles también y emitirles los mensajes con el mismo código que ellos están transmitiéndolo a nosotros. Después, el tercer punto es averiguar lo que el paciente quiere saber. Normalmente aquí es graduar la información que nosotros le estamos comunicando al paciente. Probablemente hay pacientes que no van a querer saber nada y al momento de nosotros estarles comunicando va a resultar contraproducente y va a salir muchas emociones que realmente no eran necesarias que salieran en ese momento. Va a haber pacientes que no van a preguntar nada, sino que simplemente dirán que nosotros como profesionales de la salud intervengamos de la manera que creamos conveniente. El cuarto punto es el de compartir la información. Aquí ya es darle su diagnóstico o el plan terapéutico dependiendo de lo que él decida. El paciente, si nos pide información, es donde entra ahora sí el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, incluso como personas, más allá de enfermeros, el apoyo y el seguimiento que nosotros le vamos a poder dar teniendo los conocimientos que nos han formado más que nada.
Aquí es importante dosificar la información, ya que va a tener un alto contenido emocional. No todas las personas van a reaccionar igual, pero una mala noticia no siempre va a causar una emoción pues buena o tranquilizadora, y creo que todos lo sabemos, así que hay que usar una técnica escalonada que se trata de preparar el terreno, es decir, dar información clara y no detenerse en dar muchos detalles. También, por ejemplo, ahí podemos aplicar el de, disculpe, la verdad es que los resultados de su laboratorio no salieron como nosotros esperábamos. Después sería guardar silencio empáticamente y si nos lo solicitan ahí, dar aclaraciones. Y ya la segunda, bueno, la cuarta etapa sería ya como presentar las alternativas y ofrecer siempre nuestra ayuda, que sepan que siempre queremos estar presente en ese proceso tan difícil por el cual van a traspasar. El quinto es responder a los sentimientos que está experimentando el paciente, es decir, puede ser a nivel verbal, no verbal y paraverbal. Aquí tenemos que practicar la escucha activa, como lo mencioné en un inicio, es primordial para la enfermería, teniendo en cuenta también la empatía y darle sentido, valorizar sus emociones y sus preocupaciones. Nunca hay que minimizar lo que ellos están sintiendo porque es una situación muy difícil, entonces lo que tenemos que hacer es totalmente empatizar con ellos. Y ya la última etapa, que es planificar el futuro y ofrecer un seguimiento, es poder siempre ofrecerles estar ahí y que no se sientan abandonados, sino siempre estar cuando ellos lo necesiten. Muchas gracias, Fernanda. Y pues, ¿qué noticias les toca dar a ustedes, verdad? Yo creo que a la vez es difícil y como lo mencionaste, nunca olvidarás la primer mala noticia que te tocó dar. Y pues como todo, también es un proceso y muchas gracias por compartirnos los pasos para poder pues superar lo que es pues más que nada superar, saber dar la mala noticia, ¿verdad? Y pues bueno, pasamos con Merari, Merari Vargas, con la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cómo se comunican ustedes con los niños? Una pregunta que pues a varios nos despierta el interés por ahí. Adelante, Merari. Sí, bueno, muchas gracias por brindarme la palabra. Y pues este es uno de los campos que pues más me conozco, ¿verdad? Y bueno, el comunicarse con los niños a veces es una situación muy compleja, tanto para los padres como para pues nosotros como personal. Es complicado pues comunicarle al niño su estado de salud, ¿no? Porque pues es un niño. Entonces, pues es importante hablar pues con los niños acerca de su enfermedad, ya que pues ellos ven su alrededor, ellos ven lo que pasa a su alrededor, ellos no por ser niños no quiere decir que no entiendan. Entonces, pues ven las actitudes que toman sus papás con ellos, que algo ya cambió, entonces comienzan a hacerse ideitas en su cabeza, entonces lo que va a provocar es que ya después no confíen ni en nosotros ni en sus padres. Entonces va a hacer que el trabajo sea más complejo de lo que ya puede ser con un niño. Entonces, al momento de querer hablar nosotros con un niño, tanto como sus padres como nosotros, es bueno adaptar la explicación que nosotros le vamos a dar pues a su nivel, a que ellos nos puedan comprender lo que nosotros le queremos transmitir, ese mensaje. Al igual que pues para comunicarle su enfermedad o el problema de salud que pues él está presentando, lo más recomendable y lo mejor que se puede hacer en este caso es que los papás, sean los padres los que tomen esa palabra de decirle lo que está pasando pues en su salud. También va a haber ocasiones, como les digo, es algo complicado porque pues son sus hijos, entonces es algo complicado. Así que a veces no quieren como comunicar, hacer esa comunicación y prefieren pues que lo haga otro familiar cercano o un profesional de la salud que es cercano a la familia, pero siempre deben de estar ellos siempre ahí presentes para que el niño no se sienta inseguro al momento pues que se le está diciendo lo que está pasando. Así que pues al darle la información al niño es importante permitirle que él reaccione como él tiene que reaccionar y que sepa que pues ahí estamos para que él pueda buscar un consuelo en nosotros, tanto en sus padres. Lo segundo sería hablar con él sin nosotros estar esperando a ver qué nos dice, porque a veces él
pues ya puede ser como, estamos hablando y se pone a dibujar. Y pues ya eso quiere decir que él ya no quiere más hablar. Entonces es válido ya decir, ya pues en otro momento seguimos la comunicación y paramos ahorita. El tercero, pues sería aclararle, porque son niños, entonces es muy bueno aclararle que tanto sus comportamientos, sus ideas, sus fantasías no tienen nada que ver con su enfermedad. Eso no lo enfermó, así que pues es bueno que lo descarte luego. El cuarto punto es serle franco. Si él te hace una pregunta, hablarle con la verdad. Eso es lo mejor para que él también no pierda la confianza que ya nos tiene. Y que él se sienta seguro, protegido y pues a salvo. Y como último, pues también podemos hacer nuestra explicación un poco más afectiva utilizando dibujos, canciones, cuentos, ya que pues son niños, entonces es bueno utilizar esos cositas didácticas para que ellos comprendan mejor y no sea como un golpe tan chocante. Entonces estas pautas que les menciono son muy buenos también para comunicarles a los niños, tanto que están enfermos, como si sus padres están enfermos, es bueno también llegarles como por ese lado, de una forma diferente, pues son niños y se les tiene que tratar así. Y como pues para terminar esta pregunta, la enfermedad en un hijo, como les menciono, es una situación que es dura para los padres. Por ello, pues nosotros como profesionales debemos estar ahí presentes con ellos, apoyándolos y orientándoles conforme pues lo que pasa con la situación y salud de su hijo. Muy bien, te agradecemos mucho tu intervención y pues más que nada me dirigí a ti porque pues te desarrollas en el área de pediatría y pues tu experiencia habla más que nada. Y pues sí, nos interesó mucho tu participación, Merari, porque pues los chiquitines, ya sabes, desarrollan la creatividad y pues qué bonito es entenderlos y te felicito de verdad. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta, que igual sigo con Merari Vargas, pediátrica del IMSS. Y la pregunta nos dice que cómo se comunican con las familias, ahora sí ya, no tanto con los niños, sino ya con las familias. Adelante, Merari. Y también me gustaría también, de una vez menciono, que aquí interviniera también Mariana Vargas, que pues es jefa de enfermería, que prácticamente pues también se desarrolla en todas las áreas. Adelante, chicas. Muy bien, bueno, pues es importante tener en claro, como en esta comunicación de la familia, pues uno se refiere más como a cómo abordar las malas noticias, ¿no? En las familias, ya que pues va a ser algo que va a afectar todo el contexto, tanto cultural como social y psicológico en las personas. Entonces es muy importante saber cómo comunicarse con la familia por parte del, pues nosotros, para que pues la familia tome ese papel que debe de tomar con su paciente, dándole la red de apoyo que pues él debe de tener en esa situación de enfermedad. También en cuanto pues a nosotros como personal de la salud y sanitario, al momento de nosotros decirle como pues lo que está pasando con la persona, es bueno brindarles nuestro apoyo emocional y acompañamiento en esa fase, ¿no? Para que ellos se sientan acompañados. Y pues ya después, gracias a esto, la familia se va a comenzar a abrir. Entonces nosotros vamos a poder comenzar a darle como pautas para que ellos empiecen a adoptar la enfermedad y adaptarse a esta, tanto el paciente como ellos, y puedan ir trabajando los dos de la mano. Hay veces que la reacción de la familia ante estas noticias es como negarle la verdad al paciente. Entonces es como, no, pues mejor no hay que decirle nada, que él no sepa que está enfermo, no sepa nada. Y pensando que pues es algo como bueno pues para su familiar, nosotros, nuestro paciente, sabemos que pues no es algo bueno, porque lo que va a causar en él va a ser angustia al no saber qué pasa con él. Entonces, nosotros pues después de tiempo, si la familia aún no le dice la verdad, pues lo que le sugerimos es que pues sean francos con ellos, que les digan qué es lo que está pasando realmente, y ya que si la familia aún no cede a decirles pues lo que está pasando con su salud, pues nosotros tenemos que intervenir y decirles lo que está pasando con su salud, ya que pues lo que nosotros buscamos es que el paciente esté bien, es lo que más queremos como personal, que pues ellos puedan estar bien. Así que por eso también es importante que se lleve una buena comunicación entre
familia personal como personal con familia, para que puedan los dos ir trabajando de la mano y también al momento pues de estar transcurriendo con la enfermedad del paciente. A veces son pacientes que son terminales, entonces es bueno ir como pues adoptando esa idea que va a llegar a un fin esa enfermedad. Entonces, yendo trabajando así todos juntitos, es bueno también para ellos porque tienen la oportunidad hasta de despedirse de su ser querido, de su familiar, y pues participar activamente en el cuidado que debe de recibir el paciente. Muy bien, pues ahora le toca el turno a Mariana con esta misma pregunta. Adelante, Bueno, Mariana. ¿me permito intervenir? Mencionando que pues la comunicación que debemos de tener con la familia debe de ser de calidad, ayudando a que pues el paciente afronte la enfermedad y a disminuir la ansiedad de la incertidumbre, ya que pues esta siempre va a estar a borde de la comunicación. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener al paciente que diga, no, pues, o a la familia que diga, no, pues no sé qué vaya a pasar con mi familiar, qué prosigue. Es cuando nosotros debemos de intervenir. Entonces, para poder hacer que la comunicación se dé de manera adecuada en estos aspectos, tenemos 5 factores que van a intervenir de manera efectiva en la comunicación nosotros con ellos. Entonces, como primer punto, yo diría que sería ofrecer la información de su enfermedad. Con esto me refiero a que debemos de informarle cómo va su evolución, así como los cuidados que necesita y con quién puede ir en caso de que lo requiera. También debemos de darle la seguridad de que el paciente recibe el mejor cuidado, dándoles la información oportuna y en el momento adecuado, así como de mencionarle de que se le cambió el tratamiento y por qué, o algún procedimiento que se le estuviera realizando. También debemos de hacer que pues los familiares participen en el cuidado del paciente. Debemos informarles de qué postura deben de adoptar para poder cuidarlos y enseñarles también algunos procedimientos que pues le van a servir para ayudar a su familia. Debemos de enseñarles técnicas como ejemplo a movilizarlo, que tal vez nosotros es muy fácil o muy obvio aprender esto, pero para ellos es completamente nuevo, así como también bañarlo, para que así puedan estarlo bañando frecuentemente y no sea como un impedimento que no sepan bañarlo y que por eso no quieran, o que se les dificulte y que por eso no quieran. También debemos de ofrecerles apoyo tanto emocional como físico. Pues afectará de manera positiva o negativa en el paciente. Debemos de recomendarle al familiar que esté en primera instancia cuidando al paciente, diciéndole que pues se cuide a sí mismo. ¿Para qué? Pues para evitar efectos negativos en el familiar y que pues por esto se repercuta en el enfermo, ya que pues nosotros le debemos de decir que se debe de cuidar, ejemplo, aseándose, salir, para que así no tenga pues un efecto negativo en el enfermo. También debemos de acompañarlos en la agonía o en el duelo. En este momento pues es cuando los familiares necesitan sentirse apoyados y seguros, y es cuando pues los pacientes necesitan como de sostenerse de algo para sentirse seguros y para sentirse que alguien los está apoyando. Entonces debemos de reunirnos, de reunirlos a sus familiares. ¿Para qué? Pues para que puedan despedirse de su difunto, y pues nosotros como enfermeros debemos de darles el pésame y explicarles lo que pasó específicamente, y después facilitar el procedimiento administrativo que se debe de realizar. También en el momento que nos estemos comunicando lo que pasó, debemos de ser sensibles
En esto quiero enfocarme un poquito más porque nosotros como enfermeras, al estar en contacto siempre con lo que es la muerte, no, puede ser que se nos quite esa sensibilidad, pero no, debemos de ser sensibles, ya que pues estas cuestiones de las personas, pues es muy fuerte. Tal vez nosotros no lo sintamos igual. ¿Por qué? Porque pues somos tal vez desconocidos, ¿no? No conocemos a fondo a las personas. Entonces debemos de ser sensibles con estos. También debemos de estar preparados para cualquier reacción que tomen los familiares. Puede que sea negativa o positiva. Positiva, que digan, no, pues sí, pues ya falleció, ya era momento o tal cosa. De manera negativa sería que se mostraran agresivos, el hecho de que puedan decir, esta persona no cuidó de manera adecuada a mi familiar, y es por esto que pues falleció, ¿no? Y ahí es cuando nos echarían la culpa. En esto, entonces tenemos que estar preparados para cualquier reacción que se pueda tomar. Y debemos de siempre tener una actitud de ayuda. Finalmente, pues debemos de transmitirle el mensaje en el que pues el enfermo siempre pues tuvo la atención que requería y una buena atención, y pues que el paciente tampoco no murió solo, que siempre tuvo alguien atendiéndolo a su lado y que pues siempre estuvo en las mejores manos. Muchas gracias, Mariana y Merari, pues una vez más interviniendo, ya saben, a todas ustedes, y pues no sé si hay alguien que quisiera pues argumentar algo. Hasta aquí se han acabado las preguntas. Enseguida doy la conclusión, pero si alguien gusta intervenir, adelante, le doy la palabra. Yo ya como para concluir el programa, me gustaría decir con mucho gusto que escuchando todo lo que mis compañeras han tenido también que vivir al igual que yo, nos vamos a encontrar con todo tipo de pacientes. Va a haber pacientes con mucha asertividad y pacientes que van a carecer de mucha asertividad, que les va a gustar simplemente describir y expresar sus sentimientos y creer que ellos son los únicos que tienen derecho, como menciona mi compañera Mariana. Va a haber pacientes que van a creer que nosotros realmente no hicimos un trabajo bueno, que nos equivocamos, que fue nuestra culpa. Y es aquí donde entra nuestra conciencia y nuestra capacidad para poder manejar la situación y poder ser asertivos en este punto, de poder saber que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que hicimos las cosas bien. Entonces ahí es cuando los pacientes se dan cuenta, pues que realmente uno como personal de salud siempre trata de dar el máximo. Y me gustaría mucho felicitar a mis compañeras, que fue una presentación increíble. Me gustó mucho conocer sus anécdotas, sus experiencias, sus tips, que próximamente pondré en práctica. Entonces, como ya les dije, gracias por compartirlo. Y muchas gracias, Nati, por habernos invitado. No, de nada, el gusto es mío y pues agradezco tenerlas en mi programa, FAN-MM. Y pues para concluir, pues simplemente todo lo que hemos visto esta noche ha sido pues de mucha información y de mucho conocimiento, desde hacia cómo es la interacción enfermero-paciente, empleando como los conocimientos verbales, los paraverbales, los no verbales, como ya lo mencionaba Merari y Fernanda, así como también pues lo que mencionaba Mariana acerca de la amabilidad que se debe tener al momento de interferir con el paciente, así como también pues la paciencia, ya lo comentábamos, y también la simpatía. También nos comentaba Ana acerca de cómo tratar a los pacientes ya sea inseguros o habladores, que por ahí pues también nos pone ejemplos y pues recomendaciones para poder tratar a este tipo de personas, ¿verdad? Y pues siempre y cuando con la amabilidad y el respeto que ustedes como enfermeras tienen. También pues Mariana nos comentaba acerca de los pacientes que son descontentos y pues también la manera de tratarlos, de cómo interactuar con ellos, incluso con sus familiares. Igual mencionábamos la parte de las crisis que se podía presentar en cualquier momento. Ya Merari y Ana nos comentaban que hay una serie de pasos para poder pues llevar a cabo de una forma correcta todo esto, ¿verdad? Y también pues Fernanda nos comentaba también una serie de pasos para llevar a cabo las malas noticias o hacerlas conocer tanto desde el paciente o los familiares del paciente, que en la mayoría de los casos está presente en ustedes, chicas. Ahora sí que pues ustedes lo tienen muy presente casi todos los días.
Y también vuelvo con Mariana, nos comentaba acerca de, Merari, perdón, me confundí. Merari nos comentaba acerca de la comunicación con los niños y pues nuestra pediátrica de Linz, les agradecemos mucho y también pues finalizaron con muy buen broche de oro, creo que fue Merari y Mariana, acerca pues de la comunicación con las familias, que ahora sí nos recalcaron que no es tanto el paciente, sino también intervienen las familias. Y pues chicas, les agradezco mucho la intervención a lo que es Mariana Vargas, Ana Retana, Merari Vargas y Fernanda Paulina Rangel, que pues fue un gusto tenerlas aquí, con gusto son bienvenidas para otras ocasiones que se nos vuelva a presentar otra entrevista. Muy buenos puntos, fundamentaron profesionalmente, las felicito, les doy un aplauso y pues cuando quieran, chicas, aquí está su casa, Fan MM, y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, televidentes, que pasen muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, y como conductora del programa Natalia Romero, de su programa nocturno Fan MM, puedo concluir formalmente que las enfermeras toman un papel importante en nuestra sociedad y principalmente en el mundo de enfermero-paciente. Es decir, que ellas como comunicación deben de tener muy en cuenta que la amabilidad es fundamental para poder llenar un ambiente de armonía, en este caso en el paciente, para que se pueda expresar de una manera formal y de una manera bien 100% confiable. Es decir, que si tenemos un paciente, ya sea pues hablador o tímido o inseguro, deben de saber intervenir el momento y la hora para que el paciente no se pueda sentir como, en este caso, amenazado por parte de la enfermera. Deben de tener una comunicación certera, asertiva y confiable para que el paciente pues pueda obtener todo eso de su parte. Igual el paciente debe de fomentar como el ambiente de paz, tranquilidad y amabilidad para que pues no se vaya más allá de lo que es una amenaza o que lo vaya a tomar simplemente a mal. También por parte de los enfermeros debemos tener que, hay que tener amabilidad y al momento de la interacción, ya sea con un paciente un poco pues tímido o digamos poco confiable, pero pues la atención en las enfermeras pues es un campo que siempre pues va a ser amable porque pues es donde se destacan ellas y su manera de comunicarse siempre ha de ser asertiva. Entonces, es muy buena labor la que realizan las enfermeras y pues a felicitarlas y pues más que nada reconocer su labor y trabajo. Que pasen buenas noches.